le quiero hablar, quiero que hablemos, quiero que nos podamos meter en la violencia del reino. Ustedes habrán escuchado decir que los violentos arrebatan el reino, ¿sí? Los violentos arrebatan el reino. Entonces vamos a ir a ver esa postura de los violentos arrebatan el reino. Pero yo antes de mostrarle esto, o de empezar por ahí, yo quiero en la introducción poder leerles un versículo que está en Mateo 24:10, para que usted pueda distinguir lo que es el evangelio del reino, ¿sí? Del cual nosotros tenemos que ser violentos, ¿sí? Que usted pueda ver qué es lo que se ha estado predicando o cómo se ha estado manejando con el evangelio. Entonces yo le voy a pedir al que esté allí, Mateo 24, verso 10. Fíjese, póngame primero el 14, porque quiero mostrarle que quiero hablarle del evangelio del reino, ¿sí? Para que podamos ser violentos como el Señor pretende que seamos, ¿sí? Violentos en el reino. Pero quiero mostrarle primero una cosa. Fíjese, está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando del último tiempo, ¿sí? Y dice así: por tanto, en el 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Fíjese dónde lo dice el Señor eso: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Él predicaba el evangelio del reino, por eso él dice este evangelio del reino, ¿sí? Ahora yo quiero que subamos, porque fíjense en qué contexto él dice lo que será en el tiempo del fin. Póngame por lo menos desde el verso 10, usted después en la casa lo lee todo, pero póngame en el verso 10. Fíjese lo que dice ahí: muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Es reino esto? Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué evangelio se ha estado predicando antes que ha hecho semejante desastre? De que nos entreguemos unos a otros, que nos aborrezcamos unos a otros. ¿Qué evangelio se estuvo predicando si ha logrado lo que el Señor profetiza en esos versículos? ¿Qué evangelio se estuvo predicando? Quiere decir que hemos predicado cualquier evangelio menos el del reino. Si hubiéramos predicado el evangelio del reino, no nos hubiéramos aborrecido unos a otros, no nos hubiéramos entregado unos a otros, ¿sí? Y no se nos hubiera enfriado el amor. El amor de muchos se enfriará. La pregunta: ¿qué evangelio se estuvo predicando entonces? ¿O a qué le llama el Señor el evangelio del reino? ¿Qué diferencia hay entre el evangelio del reino y qué es lo que se ha estado predicando, que nos ha llevado a semejante calidad de creyente? Aborreciéndonos, no manteniendo el amor, ¿sí? Pero entonces quiero que vayamos entonces a poder predicar sobre la violencia del reino que vamos a necesitar tener. Mateo 11. Vamos a ir entonces a ver cómo quiere que el Señor que nosotros nos metamos en el reino, ¿sí? Cómo quiere el Señor que nosotros prediquemos este evangelio del reino, ¿sí? Fíjese, Mateo capítulo 11, verso 10.
El Señor está hablando de Juan el Bautista. Y le dice así a la gente que está escuchando hablar a él de Juan, ¿sí? Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sí, está hablando de Juan el Bautista. Pero dice el Señor, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan es el más grande de los profetas entre los levantados de mujer. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más chiquitito en el reino, es mayor que Juan. Entonces el reino de los cielos ni siquiera lo había entendido Juan. Juan no entendió el reino de los cielos, por eso no pudo entrar en el reino. Por eso va a ser imprescindible que lo podamos entender, porque él no entró. El Señor dijo, Juan es grande, grandísimo es Juan. ¡Qué profetazo es Juan! Pero no entró en el reino. El más pequeñito en el reino es mayor que Juan. Y a esto le agrega el Señor, verso 12. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Entonces, para entrar en el reino, va a haber que ser violento. Ahora, quiero que hablemos de la violencia del reino, porque usted sabe que si había alguien violento era Juan. Juan violentísimo. Generación de víboras, vengan a bautizarse, desgraciado. Él era violento para predicar, violentísimo, pero no la violencia del reino. Fíjese qué violento que fue, ¿sí? Que por causa de su violencia llegó él a la cárcel, ¿sí? Por exponer al gobernador que había en ese momento, ¿sí? Al hombre que estaba sobre la política en ese momento, él lo expuso delante de todos y lo llevaron a la cárcel y murió a causa de eso. O sea que violencia no le faltaba, pero no era la violencia que el Señor está esperando que tenga alguien en el reino. Entonces, qué imprescindible va a ser que nosotros podamos entender, ¿sí? ¿A qué le llama el Señor evangelio del reino? ¿A qué le llama el Señor de que nosotros podamos estar en ese reino? ¿Sí? Y que seamos violentos para tomarlo. Usted sabe que si hablamos de alguien violento, podríamos decir es alguien que no espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan. Es violento, ¿sí? Es violento. No espera que las cosas sucedan, sino que hace que las cosas sucedan. Ese es un violento. Pero se supone que lo que el Señor quiere que sean violentos en el reino. Es obvio de que el Señor ni siquiera tomó la violencia de la prédica de Juan como una violencia para reino. ¿Me va entendiendo la idea? Que no se trata de que uno grite o que uno se imponga y le digan arrepiéntanse, sino que va de otra violencia. Que va a tener que ser una violencia porque los violentos toman la decisión, no dejan que las cosas sucedan. Eso es un violento. No espera que las cosas sucedan, las provoca, hace que las cosas sucedan. Pero vamos a tener que ver entonces a qué le llama el Señor violencia. Quiero que podamos escudriñar las Escrituras con esto, porque nos vamos a tener que poner a tono. Usted ya va viendo por lo que dice el Señor, que entonces no iba de ser grosero a la hora de predicar, ni de gritar a la hora de predicar, no iba de eso, pero también tiene que ver de que
el evangelio que nosotros hemos predicado, ya sea gritando o sin gritar, nos ha llevado hasta el último tiempo, como dice el Señor en el capítulo 24 que acabamos de leer, aborreciéndose aún entre los cristianos, ¿sí? Perdiendo el amor entre los cristianos. Entonces quiere decir que no importa si es violento, si es agresivo, si es agresiva la forma de predicar, o si ha sido más suave la forma de predicar. Usted sabe que según las organizaciones, hay organizaciones que son escandalosas a la hora de predicar, gritan y hacen un montón y otras no. Y otras no. Pero el Señor dijo, el evangelio del reino se va a predicar en el último tiempo. Quiere decir que no hemos estado predicando el evangelio del reino. No lo hemos estado predicando. Entonces vamos a tener que verlo, porque vamos a tener que ver entonces de qué va el evangelio del reino, ¿sí? Nos vamos a ir a buscar a los violentos bíblicos, ¿sí? Violentos que no tengan que ver con la violencia de la cual estamos acostumbrados, para que no salgamos los cachetazos de acá. Entonces vamos a tratar de ver la violencia de la cual habló el Señor Jesús, porque sin lugar a dudas son los violentos los que arrebatan esto. Así que vamos a ir al Salmo 17. Salmo 17, el verso 4. Usted sabe que Juan el Bautista estaba puesto para que él fuera un violento del reino. Él era un precursor de los violentos del reino y él no lo logró. Por eso el Señor Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista. En los días de Juan el Bautista, él debería haber sido un precursor del reino. Él venía antes del Señor para ser un precursor del reino. Se quedó sin entrar y ya vamos a ver qué fue lo que le pasó. Pero yo quiero que miremos algunos violentos bíblicos. Salmo 17, 4. Fíjese cómo habla el salmista. Estamos hablando que usted sabe que en los salmistas hay adoradores, ¿sí? Entonces estamos hablando de un adorador. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Sí? Si nosotros leyéramos esto sin haber leído, por ejemplo, que el Señor anda buscando violentos del reino, podríamos haberlo interpretado de otra manera. Pero hoy queremos buscar los violentos del reino, ¿sí? Acá tenemos un hombre de Dios, como lo era Juan, un adorador, como son los salmistas, ¿sí? Y de repente quiere algo, ¿sí? Quiere algo, guardarse de las sendas de los violentos. Los violentos tienen una senda y él no quiere estar en la senda de los violentos, se está guardando de la senda de los violentos, ¿sí? Y fíjese cómo se guarda en cuanto a las obras, ¿qué? Humanas, ¿sí? En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Póngame un versito más que vamos a agarrar el final del verso anterior. Fíjese cómo dice en el verso anterior. He resuelto, ¿sí? Para no leer todo, ¿sí? He resuelto que mi boca no haga transgresión, ¿sí? He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, le dice al Señor, por la palabra de tus labios, en cuanto a las obras humanas, yo me he propuesto guardarme de la senda de los violentos, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos de qué va el reino de los cielos, puede ser que lo que nosotros hagamos, ¿sí?, transgreda la senda de los violentos y que no nos enteremos. Juan el Bautista estaba haciendo una obra y no se había dado cuenta que estaba transgrediendo el reino. Por ejemplo, cuando Pedro se le enfrentó al Señor, él se creía que tenía las mejores palabras en su boca. Le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa. En otras palabras,
está tomando palabras bíblicas para guardarlo. Hermano, fíjate lo que vas a hacer, fíjate los movimientos que vas a hacer, porque vos tenés que tener cuidado de tu vida. Eso es lo que le estaba Pedro haciendo al Señor Jesús. Sin embargo, tomando palabras humanas, ¿sí? Buenas palabras humanas, pero transgrediendo el reino. Inconscientemente transgrediendo el reino. Unas palabras que le podrían haber ayudado a Jesús, ¿sí? No se daba cuenta Pedro que estaba transgrediendo el reino. Que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, con tus palabritas. Porque lo que estás haciendo con tus palabras es detener la violencia que hay en mí para arrebatar el reino. ¿Había violencia en el Señor? No lo iba a detener nadie. Estaba decidido a hacer lo que tenía que hacer. Era un violento del reino, conocía el reino, sabía lo que tenía que hacer en el reino y no había nada que lo fuera a detener. Su senda era de un violento del reino. Pero viene un hombre como Pedro, es un buen hombre, no le está diciendo malas palabras, no lo está insultando, pero de repente con las palabras solemnes de Pedro transgrede el reino. Se puede transgredir, cuando nosotros no conocemos reino y no somos unos violentos del reino, podemos transgredirlo. Lo hizo Juan, lo estaba haciendo Pedro, con palabras y con obras humanas. Cuando yo no conozco las palabras del reino, cuando no conozco las obras del reino, tengo que conocer las palabras y las obras del reino. Usted sabe que el Señor tiene en la Escritura, en la Biblia, hay palabras para que usted tome para esta vida, ¿sí? Hay palabras, promesas para que usted viva en esta vida, pero hay palabras de reino. Y yo tengo que conocer las dos. Tengo que conocer tanto las palabras que son para dirigirme en esta vida, pero también las que me dirigen para el reino. Porque puedo de repente, por no conocer las palabras del reino, transgredirlo al reino con mis palabras. Y son las palabras del Señor, porque están en la Escritura. Pero al no conocerla, transgredo el reino. Por eso una de las cosas que el Señor quiere en este tiempo es que nosotros conozcamos las palabras que tienen que ver con el reino, para no transgredirlo, para no frenar un violento del reino. Porque de repente viene uno como el Señor Jesús, un violento del reino, que quiere tomar lo que el Señor le ha dicho que tiene que tomar. Es su tiempo para tomarlo y viene otro y le quiere entorpecer. Pero lo peor, porque en el caso de Jesús es de que tenía bien claro cuál era su senda de violento. Sabe lo que tiene que tomar, sabe lo que le toca tomar y no lo va a detener nadie. El problema sería que nos siguiéramos enfrentando a personas como Juan el Bautista, con tremendo trabajo hecho y que no entre en el reino. Pero la idea de Dios es que los violentos comiencen a resurgir. Que los violentos comiencen a aparecer. Para que aparezca un violento va a tener que entender reino. Si no entendemos reino, no vamos a aparecer como violentos, ¿sí? Vamos a ser violentos. Podemos ser agresivos unos con otros y no violentos en el reino. Entonces quiero seguirle mostrando sobre esto. En cuanto a obras humanas y palabras humanas, yo quiero que usted la tenga en cuenta las dos cosas. Palabras y obras humanas, ¿sí? Porque tenemos que aprender a manejar las palabras. Hay palabras de consejos en lo natural. Tengo que aprender a separarlas. Son consejos que a mí me dan para yo tener en esta vida, para saber cómo mantener un trabajo, para saber cómo mantener una familia, para saber cómo llevarme en esta vida, cómo me mantengo en esta vida. Pero tengo que conocer las palabras del reino. A mí no me va a servir de nada si yo solamente sé manejar
las palabras que Dios me ha dado para que yo lleve una buena vida acá y no conozco las palabras del reino. Me pasaría incluso lo que le pasó a Juan. Y necesito conocer la obra. En cuanto a las obras humanas, búsqueme Juan capítulo 6, verso 29, porque hay obras humanas y obras que tienen que ser divinas y que yo las tengo que conocer. Tengo que aprender a distinguir las palabras y tengo que aprender a distinguir las obras. Hay muchas obras que yo puedo hacer y van a ser buenas y van a ser positivas y nos van a ayudar y nos vamos a ayudar unos con otros, pero otras son las del reino. Las del reino. No confunda el evangelio con el evangelio del reino. En el evangelio del reino no hay otra obra. En el evangelio podemos hacer muchas obras y en cuanto a la ayuda de unos a otros podríamos hacer muchas obras. Podríamos pensar cuál sería la mejor obra que estuviera a mi mano para hacer, para yo poder ayudar a la sociedad en la que estoy. ¿Qué obra tengo para hacer a mano para ayudar? Que Dios me dará su aprobación. Pero yo no puedo confundir las obras humanas con la del reino. La obra del reino. Póngame un verso anterior. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿sí?, los judíos al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es esa nada más. Obras humanas habrán muchas y haremos muchas. Pero en las obras que le pertenecen a Dios hay una. A Dios le interesa solamente que yo crea en el que Él ha enviado. En ese momento era Jesús. Pero después Jesús dijo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ya mi preocupación solamente tiene que ser de verificar si la persona que a mí me está ministrando es un enviado. Eso me corresponde a mí, yo debería verificarlo por las Escrituras, si es un enviado o no. Eso nos corresponde a nosotros, de aclararnos a nosotros mismos si es un enviado de Dios. Usted sabe que en la iglesia Éfeso, el Señor, una de las cosas que galardona a la iglesia con sus palabras, le dice, yo sé que ustedes han examinado, o una palabra así, a los que se dicen ser apóstoles, han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y al Señor le agrada eso, ¿sí? De que uno pruebe a las personas que se están diciendo ser y no lo son. Porque a mí el Señor me está pidiendo de que la obra que yo tengo que hacer dentro del reino, la obra de Dios dentro del reino es que yo crea en el enviado. Entonces tengo que probar si el enviado es un enviado para que a mí no me conduzca cualquiera. Pero la obra de Dios, vuélvase al Salmo, por favor. Entonces por eso entiendo por un lado de que no se ha predicado el evangelio del reino. Hemos predicado obras humanas. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, ¿sí?, el salmista se ha guardado de la senda de los violentos. Mientras que en la senda de los violentos, ¿sí?, si voy a entrar en el reino, yo debería probar quiénes son los que a mí me quieren hacer entrar en el reino. Y si me quieren hacer entrar en el reino, o a dónde me están conduciendo. ¿Usted se preguntó a dónde va cuando entró en el reino? Cuando entró en la iglesia, ¿se preguntó a dónde vamos? No nos hemos preguntado a dónde vamos.
Por eso el resultado de lo que dice el Señor Jesús en el último tiempo, aborreciéndose unos a otros, acusándose, no me acuerdo qué otras cosas dice, unos a otros y perdiendo el amor. Porque no saben a dónde va. Porque no se ha hablado reino. Porque nombrarlo al reino en una canción o nombrarlo en una predicación, eso no es reino. Tengo que entender qué es el reino de los cielos, a qué el Señor se refería con el reino de los cielos. No es lo mismo que nos juntemos para orar por los enfermos, para ver que nos impartamos fe, para que tengamos mayores logros. No es lo mismo. Lo que el Señor saca a relucir, que lo que pasaba en el último tiempo, dice en el último tiempo, aborreciéndose los unos con los otros y entregándose los unos con los otros. No dice si hay sanos, si hay endemoniados liberados, no. Lo que le preocupa al Señor, que al final del tiempo la cosa viene terminando así, con esos resultados. Y todo eso porque el evangelio del reino no se predicó. Pero entonces vamos a tener que no esquivarle a la senda de los violentos. No le esquivemos la senda de los violentos. Aprendamos a separar las obras humanas de las obras del reino. Aprendamos a separar las palabras humanas de las palabras del reino. Porque habrán palabras del reino que podrán ser violentas, ¿sí? Usted sabe de que, por ejemplo, se defiende hasta el último momento el recuperar a las personas. Lo primero que se quiere hacer es recuperar una pareja, por ejemplo. Hacer lo posible porque lo que hay que hacer es recuperar un matrimonio. El traer recuperación de una situación es imprescindible dentro del Evangelio. Pero si la cosa no resulta y eso estorba para el Evangelio, las palabras son muy violentas. Puede ser que sea necesario terminar con un matrimonio para no cortar el reino, las demandas del reino. Sin embargo, eso no condice con las cosas humanas. Porque dentro de las cosas humanas lo que hay que hacer todo lo posible para restablecer un matrimonio. Todo lo posible. Pero hasta el último, que no se arriesgue el reino. Que no se arriesgue la posición del reino. Si se va a perder la posición del reino, las palabras van a ser violentas. Las decisiones son violentas. Porque vuelvo a repetir, quiero que se grabe las palabras. Un violento es el que no espera que sucedan las cosas, sino que hacen que sucedan. Uy. Se me fue el mensaje. Vale, vamos a buscar otro versículo que me habla de violencia, ¿sí? Otras características de los violentos. Estamos mirando características de violentos y vamos a ver 3 características que encontramos en el Salmo 86. Sígame ahí, Salmo 86, verso 14. Fíjese, otra vez un salmista acá dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. ¿Sí? Entonces fíjese, acá vamos a encontrar 3 características de los violentos. Son soberbios.
Los violentos son soberbios, pero no la soberbia que tiene el ser humano. Ahora la vamos a ver, pero quiero primero destacarle las 3 características del violento. Soberbio. Buscan mi vida y no ponen al Señor adelante. Ellos se ponen delante del Señor. Por eso son violentos. Y por eso no nos hemos dado cuenta acá de que el pobre salmista no puede estar en la senda de los violentos. Por eso el Señor Jesús dijo, hasta Juan, el reino sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Por eso yo quiero mostrarle, primeramente, la conspiración de los violentos. Póngale el estrón a la conspiración de los violentos. Que quiero que usted entienda esto, va por su vida. El violento va por usted. Y es más, tengo una escritura que dice que usted no se va a escapar del violento. El violento va por usted. El violento va delante del Señor, que es lo que hizo Juan el Bautista. Se envió a que fuera delante del Señor. Fíjese, es una congregación, es una reunión, ¿sí? Es una asamblea. Es la congregación de los violentos, ¿sí? Vuélvame al versículo, al Salmo. Entonces hay una congregación de violentos que Dios está levantando en el último tiempo, porque estamos hablando que en el último tiempo se predicaría el evangelio del reino, ¿sí? Y la congregación de los violentos, una de las cosas es que va a por mi vida, no me la va a dejar escapar. Pero una de las cosas que dice ahí, dice, son soberbios. Usted sabe que si hay alguien que fue humilde fue el Señor Jesús, ¿sí? Es más, dice que se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Se humilló hasta lo sumo. Dejó la calidad de ser igual a Dios para humillarse. Sin embargo, que es lo mismo que demanda de los violentos. Había una firmeza y una seguridad en él, que después se la demanda a los violentos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy. Si no pasan por mí, no van a ir a ningún lado. Y esa es la misma cosa que el salmista la ve como una soberbia. Y yo quiero que usted sepa de que el mundo entero lo puede ver como una soberbia, pero usted no lo vea como una soberbia. Porque el Señor está esperando que los violentos se manifiesten. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal en el mundo. Si a ustedes se les desvanece la sal, el mundo no tiene esperanza. Si a ustedes se les apaga la luz, el mundo no tiene esperanza. Son la luz del mundo. Pareciera que estuviéramos diciendo, soy la última Coca-Cola del desierto. Pues sí. Y no es soberbia, yo quiero que usted entienda, no fue una soberbia de parte del Señor que le dijo, si no es por mí, ustedes no pueden ir a ningún lado. A mí me envió Dios para que yo sea la puerta de ustedes. Esto es reino. No es soberbia. Es estar plantado en lo que sí es. Que soy esto. Lo he creído. Fue algo de lo que el pobre Juan no lo creyó. El pobre Juan, a pesar de que se gritó todo y se desgargantó y bautizó a un montón de gente y presentó al Señor Jesús, él después ni siquiera sabía quién era el Señor Jesús ni quién era Él. A Él, el Señor lo mandó delante. Porque los violentos el Señor los pone delante. La Biblia dice que lo mandó adelante, ¿sí? Dice un montón de cosas, usted la va a encontrar en las Escrituras. No vamos a estar leyendo todos los versículos, ¿sí? Pero dice la Biblia que se fue mandado para preparar el camino delante de Él.
Fue enviado para prepararle un pueblo bien dispuesto delante de él. Fue enviado para preparar los corazones, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres delante del Señor Jesús. Fue enviado delante, estaba invitado a ser un violento del reino. No hizo volver los corazones. No preparó un pueblo bien dispuesto. Y no preparó el camino al Señor. ¿Sabe con cuántos de los que todos había predicado y bautizado Juan, con cuántos se quedó el Señor Jesús? 2 personas. 2 personas. Cuando dice la Escritura de que estaba Juan bautizando y estaba muchísima gente ahí, y delante de toda esa gente él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con una convicción, este es. Al otro día dice que Jesús iba pasando por ahí y él ni bolilla le dio. Siguió bautizando como que Jesús no existía. 2 de los pueblos bien dispuestos que tenía que preparar, solamente 2 siguieron a Jesús. Los demás se pierden junto con Juan. Porque Juan, estando en la cárcel, le manda a decir, Señor, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Qué? Así que al que presentaste ahí, delante de todos los que bautizaste, no sabía quién era el que presentaba. Se cargó a toda la gente que estaba bautizando. Le dijo, este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y después le manda a preguntar si era o no era. Falta de convicción. Falta de convicción, no hay reino ahí, no se sabe quién es, no se sabe quién lo envió. A él lo envió el Padre para hacer una tarea. No la hizo porque no sabe a qué había ido, no conoce reino. Fue grande entre los profetas, parecía un profetazo. De hecho, entre los hijos de mujer, entre la obra humana, entre la palabra humana, no hubo otro como él. Pero así se quedó de chiquito en el reino. O mejor dicho, el chiquito en el reino es mayor que Juan. Porque no tiene reconocimiento, porque no sabe quién es, porque no sabe quién está siguiendo, no sabe quién está presentando. Bautiza y presenta a alguien que después no sabe si es o no es. Nosotros necesitamos muchísima convicción de quién somos, a dónde vamos y para qué estamos. Los violentos lo saben. Un violento tiene que saber quién es. Un violento tiene que saber que va adelante del Señor. Y un violento, aunque los demás les parezca soberbio, al Señor Jesús, aun cuando la Escritura dicen que era el hombre más humilde, algunos se dieron el lujo de decir, ¿y vos qué te venías a hacer el Dios acá? Y la Biblia dice que es el más humilde. Y sin embargo se dieron el lujo de decir, vos te haces Dios. Y el Señor le tuvo que citar un salmo para que supieran quién era Él. Pero claro, si esa gente misma no sabía quién era, si la gente misma que le estaba diciendo eso, le dice el Señor Jesús, pero si de vosotros, dice el Señor, que ustedes son dioses. Y ustedes me reclaman a mí si eso lo dice Dios de ustedes, lo dice en el Salmo, vayan a ver el Salmo. Nosotros tenemos que saber quiénes somos para poder armar reino. Porque en el último tiempo tenemos que armar el reino. Y lo arman los violentos. ¿Sí? Vale. Entonces los violentos van delante de Él. ¿Sí? Quiero que leamos Mateo 21:9. Diga conmigo, los violentos van delante de Él. Allí, del otro lado, los violentos. Pastor Facundo, los violentos van delante de Él. Fíjese cómo dice Mateo 21:9. Fíjese, la gente que iba, ¿sí? Gente
que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿sí? Gente que iba delante de él y gente que iba detrás de él. Vamos al verso, a ver más adelante, el 14 creo que es. Después te lo lee todo. No, un poquito más arriba, a ver. En el verso 16. Pero los principales sacerdotes le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? ¿Sí? Ya vamos a volver a leer lo que dicen. Sí, estos se horrorizaron. ¿Estás oyendo lo que estos están diciendo y vos vas a permitir que estos digan lo que están diciendo? ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, va. Nunca leíste. Usted sabe que el problema nuestro es que nunca hemos leído. La gente que no entiende reino, su grave problema es una sola: nunca ha leído. El Señor se lo dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nunca han leído una escritura, por eso adoran lo que a ustedes bien les parece. Adoramos acá, pero ¿y cuándo lo leíste en la escritura eso? Adoran lo que no saben, ¿sí? Cuando uno no ha leído la escritura, no sabe. Dice: nunca leíste, miren lo que había que leer. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Lo que está diciendo el Señor, que lo que había habido en ese momento era una alabanza perfeccionada. Más que una alabanza había en ese lugar. Una alabanza perfeccionada. Alabanza de reino. Vuelva a ponerlo. La alabanza perfeccionada de la boca de los niños y de los que maman. Verso 9. La gente que iba adelante, los niños, y la que iba atrás, los que maman, ¿sí? Decían: Hosana, es una exclamación de adoración. Hosana al Hijo de David. Estaban bendiciendo, ¿sí?, al que venía en el nombre del Señor, o bendecían al que venía en el propósito del Señor, y la gloria o la exclamación de alabanza era en las alturas. Ellos sabían que estaban bendiciendo al Rey de los cielos por momentos, porque después se les fue de nuevo también a ellos. Pero ellos tenían que cumplir lo que estaba escrito. Cumplieron lo que estaba escrito, perfeccionando una alabanza. La alabanza más grande en las alturas, o la alabanza más grande para el Señor, es de que uno pueda reconocer a quien Dios le ha enviado. Que pueda bendecir. Para eso, para Él, eso es una alabanza. Y uno se puede desgargantar cantando las mejores canciones acá o donde se hace los mejores congresos, que si uno no identifica a quién envió el Señor, no ha perfeccionado la alabanza. Necesitamos saber lo que es perfeccionar la alabanza dentro de lo que el Señor llama reino, ¿sí? Bendecir, reconocer al enviado, ¿sí? Pero lo que estábamos mirando, no quiero que se me vaya de la idea. Los violentos van delante. Los violentos van delante. Había gente que iba delante del Señor, ¿sí? Los que iban atrás, según el Señor los identificó, la gente que iba adelante, Él los identificó, los niños y los que maman. Así los identifica el Señor. ¿No has leído? Si esto está escrito en los salmos, y ahora lo vamos a leer, búsquemelo mientras tanto. El Salmo, creo que es el 8. A ver, Salmo 8. Salmo 8. Los que van adelante, niños. Usted sabe que el Señor dijo: de los niños es el reino de los cielos, y no hablaba de nuestros chiquitos. Hablaba de un corazón de niño. El de entender las cosas del reino, porque en el reino comenzamos de nuevo y entendemos las cosas como un niño.
Y lo que debería ser las cosas entre todos los ejemplos que hemos dado de niños, porque nos ha faltado y nos ha sobrado ejemplos para nombrar lo que hace un niño, pero un niño en el reino lo que debería hacer es identificar, ¿sí? E ir adelante, para ir anunciando que el que viene detrás mío ya viene el enviado, ¿sí? Ya vengo anunciando que detrás mío viene el que está siendo enviado. Porque el violento siempre irá adelante, ¿sí? Adelante del enviado. Se arriesga incluso de antemano a decir, el que viene atrás es el enviado. Es violento. Ni siquiera se queda al final. No vaya a ser que se les haya pasado de largo a lo otro y cuando yo anuncie, ese que vaya era el enviado. Y se lo pierdan los otros. La idea es ir adelante para que cuando venga el enviado los otros ya estén preparados. Sería la mejor idea de un violento en el reino. De antemano anunciar quién es el enviado para que lo busquen, lo sigan y anden con el enviado. Eso es un violento en el reino. Pero fíjese, los violentos en el reino, que son los niños, que el Señor Jesús lo aclaró, los niños son los que heredan el reino, ¿sí? Porque son los violentos, van delante y declarando cosas con toda la certeza y la seguridad de qué están declarando. Con la certeza y la seguridad de lo que están declarando. Quiero que se dé cuenta la diferencia de un violento del reino con un Juan el Bautista. Este, hermanos, que yo les estoy presentando, es el hombre de Dios para su vida. Y después, ¿qué pasó? No, pues no pertenecía, no sé si es el hombre de Dios para mi vida. Convicciones, la convicción. Si yo les he presentado a mi apóstol como el hombre de Dios, enviado por él, lo voy a mantener hasta la cárcel. En la cárcel no le voy a preguntar a Dios, ¿era este o me tenés que enviar a otro? ¿Sí? El asunto de tener convicciones, los del reino tienen convicciones. Sin convicciones no vamos a ningún lado. ¿Por qué razón? Porque las convicciones no tienen que ver con cómo me parece de bueno el hombre. Me gusta cómo predica, o me gusta cómo se pone, o me gusta las fotos que hace, o por dónde va. No, entiendo por la palabra, que ya vamos a tratar de llegar ahí. Quiero que usted sepa de que cuando el Señor habla de reino, no habla de cosas transitorias. El reino, el Señor ya lo armó antes. Yo no lo puedo desarmar ahora. El hombre podrá cometer 10.000 errores. Yo podré cometer 10.000 errores, pastor. Yo voy a cometer 10.000 errores, pero yo soy el enviado de Dios para su vida. Y para la suya, Oscar. El asunto de que estemos convictos. Usted tiene que estar convicto de que usted es la luz, que usted es la sal, que usted es la puerta. Si usted no se entera de que usted es la luz, la sal y la puerta para su casa o para los lugares donde está, usted no está en el reino. Usted no ha entendido reino. Y no es soberbia, es convicción. Usted no sea soberbio para ninguna cosa, en las demás cosas sea el más humilde, los otros que le digan lo que quieran, pero en las cosas del reino, en las cosas espirituales, no hay otro más que usted. Y ahí tiene que estar la convicción. Una convicción que no la tuvo Juan. Yo quiero que usted a Juan lo vea. Un Juan agresivo para con todas las cosas, a las cachetadas con todo el mundo, y en lo que tenía que estar convicto no estaba. Necesitamos estar convencidos de lo que hay que convencerse. Porque los violentos, ¿sí?, con esto que van detrás y delante, ¿sí?, diciendo quién es la persona que yo entiendo que está sobre mi vida, y que otros también dirán quién soy yo, porque esto es la idea de que estemos convencidos unos con otros quién somos, a dónde vamos, para qué estamos. Esto hará, fíjese, el Salmo 8.2 es el salmo que citó el Señor. Dice, ¿ustedes no lo han leído?
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al enemigo. Lo que hace la alabanza, lo que hace esa alabanza que el Señor la declaró como una alabanza perfeccionada, la mayor expresión de alabanza en los cielos es de que el Señor escuche que sea reconocido lo que Él quiere que se reconozca. Es reconocimiento, ¿sí? Y en ese reconocimiento lo que se hace es fundar fortaleza. Todos los reinos tienen fortalezas. Pero la fortaleza que nos armamos en nuestro reino es esta. El reconocimiento, el bendecirnos. Reconocimiento y bendecirnos. Para Dios, la mayor expresión de alabanza. Para el reino, una fortaleza. Es lo que guarda el reino. Por eso el Señor dijo en el último tiempo, ustedes nunca predicaron el reino. Ustedes se entregaron unos a otros, se aborrecieron unos a otros. Es más, hasta perdieron el amor. Ni saben lo que es el amor. Han perdido el primer amor. Pero esas cosas necesitamos recuperarlas. Porque necesitamos recuperar reino. Y todas las demás cosas pueden ser añadidas. Y deberán ser añadidas. No es que no vamos a tener más una reunión de sanidad. ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no orar por sanidad? Pero usted sabe, muy bien sabe, que el Señor dijo, ustedes busquen el reino. Ya van a ver que las otras. ¿Qué iba a pasar con las otras? Ahora, ¿de qué nos sirve, hermanos, 2000 años, ¿sí? Echando fuera demonios, sanando, haciendo tantas cosas y el reino dividido, ¿sí? Entregándonos unos a otros, odiándonos unos a otros por no reconocer reino. Por no hacer la mayor expresión de alabanza delante de Dios. ¿Por qué meto 3 dedos? La mayor expresión de alabanza delante de Dios que podamos reconocer al enviado. Qué tarde se me ha hecho. ¿Por dónde iba? Salmo 8.2, vale. Entonces, va a ser muy importante porque el Señor les dijo a estos que dijeron, ¿vos no estás escuchando lo que están haciendo esto? En otras palabras, si lo hicieran hoy día estarían diciendo, ¿vos has escuchado que lo que están haciendo con vos parece que te estuvieran adorando? ¿Sí? Y la respuesta es esta, nunca habéis leído, ¿sí? No es una expresión de adoración, sino una expresión de reconocimiento. Y es la manera en que Dios quiere que nos aprendamos a tratar entre nosotros. Eso es reino. Porque eso va a levantar fortalezas en nosotros. Todo reino tiene fortaleza. Pero lo que no se ha hecho es porque no se ha leído. No se ha leído. A nosotros nos convendría aprender las escrituras, ¿sí? Usted sabe que el Señor Jesús se lo dijo a la samaritana. Mientras tanto, búsquenme Isaías 28:9. El Señor le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿sí? Cuando uno tiene las escrituras, uno sabe qué es lo que está haciendo. Nuestro mayor problema es no saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el mayor problema, fíjese, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de los pechos? ¿Por qué le leo esto? Porque los que iban adelante eran los niños y los que iban atrás, los que maman. Los que maman. Si nosotros
no le damos a la gente la leche espiritual. Ya ni siquiera estoy hablando, ¿sí? Hablábamos ayer con Lorenzo. No hablemos de secretos ni de misterio, hablemos de rudimento. La gente no sabe ni siquiera lo que es rudimento, ¿sí? Porque no tiene leche. La Biblia dice la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Una que sale directamente de la teta. Pero si han sido destetados, si han sido arrancados de los pechos, no maman. El que no mama no sabe lo que va a adorar. ¿Cómo va a adorar? ¿Cómo va a reconocer? El Señor Jesús dijo, los que maman son los que pueden hacerlo. Por eso pueden reconocer, por eso pueden entender, por eso pueden dar un grito de gloria, porque reconocen. Nosotros si no tenemos escritura, no. Sin las escrituras nosotros no vamos a hacer nada. Necesitamos la leche y como dice la escritura, ¿no? Primero leche, pero después rudimento secreto y todo lo que hay dentro de la palabra. Hay un montón de cosas que tienen para edificar el reino. Si no, seguiremos 1000 años más aborreciéndonos unos con otros, ¿sí? Odiándonos unos con otros y nunca edificaremos reino. Decía el Salmo 8:2 que las fortalezas son justamente para ir en contra del enemigo. El mayor enemigo que descubre el Señor Jesús, que ha cometido la iglesia al no predicar reino, es justamente eso, el no reconocer el amor que tenía que haber entre uno y los otros, ¿sí? No el amor natural del cual nosotros acostumbramos a tratar entre los seres humanos. Ese es el amor entre seres humanos y que a lo mejor existe entre nosotros. El asunto es de que no se desprenda el amor de Dios. Era el amor de Dios, ¿sí?, que es nuestro mayor enemigo, el que hace que nos entreguemos unos a otros porque no entendemos reino. Fíjese, la idea del Señor era que de la boca de los niños, ¿sí?, de los que sí van a heredar el reino y de los que maman, porque son instruidos con la palabra, se fundara la fortaleza. Una fortaleza, decíamos, de honra, de alabanza que hace, ¿sí?, que hace al reino. Sirve de fortaleza para que todo lo que vaya en contra del reino de allí. Usted me puede hablar las cosas más fatales de mi apóstol, que no me va a romper la fortaleza que yo he levantado. Dígame lo que quiera. Sáquele el trapito que quiera a la luz, que mi contestación será, ese trapito fue formado aquí en la tierra y el reino que yo estoy edificando es eterno. El trapito ese no existía cuando el Señor lo puso en mi camino. Entonces es lo que creemos, es lo que predicamos y es la forma en que edificamos reino, ¿sí?, cuando manejamos este lenguaje de palabras, sin lugar a dudas, ¿sí? Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, ¿sí?, para callar al enemigo, porque el enemigo siempre se va a levantar contra estas cosas. Es la forma en que se levantó el enemigo, ¿sí? No solo lo hace callar al enemigo y al vengativo, porque no solo nosotros no nos callamos, nos queremos vengar todavía encima. No, me tengo que vengar. Entonces no solo no cumplimos un mandamiento pequeñito que el Señor me pide, perdona a tu hermano. No solamente no lo perdono, me quiero vengar. Y lo expongo en todas partes. Entonces lo que se hace, se han destruido las fortalezas del reino, porque no se ha predicado reino. Pero cuando se predica reino, se levanta una fortaleza tan grande que no penetra ningún enemigo, ¿sí? No penetra la venganza. Y con esta fortaleza lo que se hace, que choque ahí, ¿sí? Choca ahí la deshonra, el desprestigio y lo peor de todo, la falta de convicción.
Porque la iglesia, entre nosotros nos hemos deshonrado, nos hemos desprestigiado, pero el problema de lo peor, de que nunca he sabido ni quién es mi hermano ni quién soy yo. Falta de convicción total de quién somos, para qué estamos, a dónde vamos, para qué me puso el Señor, qué iba a hacer yo con lo que... Creo que nunca nos pusimos a pensar ni un minuto, por lo menos en la Santa Cena, que el Señor me dice, haz memoria, que nos hubiéramos puesto a pensar, ¿qué hago yo dentro de una iglesia? Deberíamos habernos puesto a pensar, ¿qué hago dentro de una iglesia? ¿Qué hacemos dentro de una iglesia? Y entonces podríamos haber ido a buscar en la palabra y el Señor nos hubiera revelado qué estábamos haciendo, ¿sí? Se nos ha hecho tarde, pero quiero mostrarle rápidamente. Joel 2.3. Vamos a correr y lo demás lo vamos a dejar para la radio del sábado. Joel 2.3. Fíjese lo que va a hacer los violentos esto, ¿sí? Los violentos van a hacer algo como esto. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como un desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. No se va a escapar ni el huertito, no se va a escapar nadie, porque recién dijimos que los violentos tienen 3 cosas, ¿sí? Son soberbios o parecen soberbios. Pero acuérdese que lo que quería decir que era que estamos convictos de quién somos. ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra de las cosas, siempre van delante. Pero otra de las cosas que tiene, va por mi vida, va por la vida del otro, ¿sí? Porque como sabe a dónde va, no quiere ir solo, quiere llevarse a alguien. Entonces, usted tiene que entender esto. La idea es quemar los huertitos que parecen huertos. Usted sabe que uno del que se creyó que donde iba a parar era a un huerto era el Lot, ¿sí? Dice que vio a Sodoma. A Sodoma lo miró y dice, es como el huerto del Edén. Y allá se fue a vivir. Así le quedó el huerto. ¿Sabe cuánta gente se cree que está en el huerto? Entonces, si no conocemos cómo es el huerto o dónde está el huerto, ¿sí? Estamos yendo para cualquier lado. Entonces, una de las cosas que van a hacer estos violentos, van a ir adelante a quemar los huertos. Que no quede huerto en pie, porque la gente tiene que despertar, hermano, se acabó el tiempo, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que van a hacer estos violentos, ¿sí? Una de las cosas que dijimos es que el violento está adelante. Fíjese, rápidamente vamos a leer 2 versículos. El Salmo 16.8. Salmo 16.8. Y luego prepáreme el 110. El 16.8. Dijimos que el violento quiere estar adelante. El Señor lo pone adelante. Así lo puso a Juan el Bautista y no cumplió la tarea. El violento tiene que estar adelante. Ahora fíjese, el que no es violento quiere que el Señor esté adelante. Al revés, fíjese. Bendeciré a Jehová que me aconseja. No es ese. ¿A dónde está? Ah, sí, el 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Claro, no le gusta andarse conmoviendo por nada. Y se siente seguro, ¿sí? Se siente seguro como el de la propaganda. Me siento seguro. Tiene al Señor delante de él, ¿sí? Tiene al Señor a su diestra, lo tiene delante de él y eso lo hace sentir seguro. Claro, así cualquiera. El asunto que los que están convictos se ponen delante. Aparte porque el Señor por un tiempo nos dejará así, por eso póngame el 110. La idea del Señor no es que Él esté adelante a mi diestra. Lo mismo le dijo al Señor Jesús, lo mismo nos dice a nosotros. Siéntate a mi diestra, ¿sí? El salmista se sentía seguro si el Señor estaba adelante y a su diestra.
Pero el Señor, la posición del Señor es de que nosotros estemos sentados ahí, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos, ¿sí? Hasta que yo conozca a mis enemigos, sepa cuáles son mis enemigos. Y recién hemos estado hablando de algunos. Pero el mayor enemigo es de que yo no esté convicto de quién soy. Por eso a mí me hace estar más seguro de verlo al Señor ahí delante mío. Y siempre que el Señor esté delante mío. Porque no estamos convencidos de nada. Porque nunca estamos convencidos. Pero la idea del Señor es que nosotros estemos convictos. Porque si hay algo, que es lo que dice el salmista de ahí, no seré conmovido. El Señor dice que Él nos ha dado un reino inconmovible. Inconmovible. Entonces, si yo sé que estoy en el reino a mí no se me conmueve. Esté el Señor adelante, esté atrás o esté donde esté. ¿Sí? Pero si el Señor me quiere poner adelante, porque la idea de Él es que todos mis enemigos, yo sepa quiénes son, ¿sí? Estén bajo de mis pies, esa es mi postura. Yo tengo que estar adelante. Ese es el lugar donde están los violentos, ¿sí? Vale, y no le voy a dar más para que usted se me haga un violento confirmado. Después vamos a buscar más, pero quiero que estemos orando. Quiero que estemos orando por estas convicciones que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Yo quiero que cierre sus ojos allí donde está, porque necesitamos ir a por el reino. A por el reino. No podemos perder más tiempo. Necesitamos saber, usted necesita saber quién es, para qué lo ha llamado Dios. Convencidos. Tómese un tiempito allí para que podamos examinar, porque esto que dice el Señor allí en el capítulo 24, hablando de los tiempos del fin, es el estado en el que hemos estado dentro de la iglesia, aborreciéndonos unos a otros, entregándonos unos a otros, por no entender reino. Padre, nos ponemos delante de tu presencia en esta hora, porque queremos predicar este evangelio del reino, este que predicabas tú, Señor. Este que tú dijiste, Señor, que Juan era el más pequeño allí. O que de aún el más pequeño dentro del que entendiera estas cosas, aún el más pequeño, aún el que está mamando en estas cosas, iba a ser mayor que Juan, Señor. Señor, y en este lugar queremos dar de mamar. En este lugar, Señor, queremos hacer lo que dice en Isaías, Señor. No destetar a nadie, darle alimento. Que conozcan tu palabra, Señor, que conozcan toda tu palabra, la suma de la verdad. Mi Dios bendito, nos ponemos delante de tu presencia, porque queremos conocer tu palabra, el propósito que tú tenías para con nosotros cuando nos hablabas de reino. El reino tú lo estás edificando aquí en la tierra. Los violentos lo estamos arrebatando. Los violentos vamos adelante, Señor. Los violentos estamos convencidos, Padre. Y los violentos iremos a por otros. Los violentos iremos, Señor, a quemar todo lo que parece un huerto y no es. Los violentos iremos por las vidas, Padre. No dejaremos a ninguna vida en carácter de obras humanas, en carácter de manejar solamente palabras humanas. El reino que tú estabas estableciendo no era de este mundo.
Y este reino, Señor, como nos dice tu palabra, y lo veremos en otro día, está establecido desde antes. Tú lo estás volviendo a recuperar en este tiempo. Señor, yo quiero pedirte en este día, en esta hora, que comiences a confirmar nuestros corazones. Confirma nuestros corazones, Señor. No nos pase lo de Juan, que por sentirse, Señor, en una cárcel, yo no sé en qué cárcel puede estar mis hermanos en esta hora, qué situación los tiene apresados, Padre, y que quizás eso no les dé la certeza ni la seguridad de con quién están. Trae confirmación de quién somos, para qué estamos, a dónde vamos, para qué nos escogiste, Señor. Trae esta luz, mi Dios amado. Trae esta convicción de que podamos correr delante con esta certeza en nuestros labios, junto con todo lo que podamos hablar de ti. Podamos hablar, Señor, de aquellos que tú has enviado en el reino, porque necesitamos edificar fortalezas, porque ya nos hemos desprestigiado mucho, Señor, porque nos hemos deshonrado en el mundo entero. Queremos ganarnos al mundo, Señor, cuando entre nosotros hemos estado divididos, deshonrándonos y desprestigiándonos unos a otros. Mientras que tú dijiste, Señor, que nos conocerían porque fuéramos uno, como tú y el Padre, como el Padre y tú. Trae esta convicción, Señor, de saber qué hacemos, qué es lo que estamos armando, Padre. Trae la confirmación del reino para que podamos armar estas fortalezas, para que dentro de estas fortalezas, Señor, se dé todo lo que tus promesas dicen, Señor, que estarían dentro del reino. Dentro del reino no faltaría ninguna de tus promesas. Tú eres un Dios fiel, Señor, y tú guardas dentro de tus promesas de que todas se cumplirían, Señor, en el reino. Por eso ayúdanos, mi Dios amado. Ayúdanos a edificar estas fortalezas unos con otros, a guardarnos unos con otros, porque tú nos pides que nos reconozcamos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Discernir la iglesia, dice el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a discernirnos para cuidarnos y proteger el reino, para que todas las cosas vengan con la añadidura de la certeza de lo que tú has declarado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Gracias por los violentos, Señor. Gracias por los determinados. Gracias, Señor, por los que irán adelante. Gracias por los que van a decir que sí. Gracias por los que no van a esperar a que las cosas se den. Van a hacer que se den. En el nombre de Jesús.